noches, bienvenidos. Clase de Zohar, Parashat Pinchas. En la última sección de la porción de la semana anterior, de Balak, cuando Balak se da cuenta que Bilam no lo va a poder ayudar a maldecir al pueblo y necesita otra estrategia, nos dice el Midrash que Bilam le recomienda a Balak, dice: yo no puedo, como lo que yo hago es profético, cuando abro la boca lo único que me sale son bendiciones y no las maldiciones para las que vos me pagaste. Dice: pero tenés que ir, porque lo que hacía Bilam estaba conectado a Zeirampin. Le dice: tenés que ir a Malhut, tenés que ir a atacarlos por lo físico, no por lo metafísico, ¿sí? Porque metafísicamente son muy fuertes. Y lo que le recomienda es que infiltre en el campamento, una vez que estén acampando junto a las planicies de Moab, que infiltre mujeres de Moab para seducir a los hombres del pueblo. Y como ven que esto funciona, porque al final de la porción de Balak termina diciendo que los hombres de Israel empezaron a alejarse del camino por las mujeres de Moab, Balak decide que va a jugar una última, ¿sí? la bala de plata, y envía a una de las princesas de Midian, que era una mujer que nosotros en la semana pasada no sabíamos quiénes eran los protagonistas de esa historia que sale al final de la semana anterior. En esta porción que aparecen los nombres ya sabemos de quiénes se tratan. Manda a una mujer midianita, dice la porción de Balak, una mujer de la tribu de Midian, del pueblo de Midian, que después, cuando uno ve el nombre ahora, sabemos que es en realidad una de las princesas de Midian, que según el Zohar, el Talmud, el Midrash, además de ser una de las mujeres más lindas del mundo, tenía una capacidad especial, era como una especie de, ¿cómo se dice?, encantadora, y podía seducir al hombre que sea, ¿sí? Sobre el hombre le ponía sus ojos, lo podía seducir, pero no solo porque era por su belleza, sino por la magia que sabía. Todos estos, ninguna de estos pueblos tenían príncipes o reyes que no fueran metafísicos, ¿sí? Lo que en ese mundo salvaje de hace 3.500 años atrás, lo que hacía que alguien ascienda a rey era su capacidad de manipular el mundo físico, ¿sí? Pero desde lo metafísico, no solo por ser un guerrero. Y esta mujer tenía esta particularidad, que tenía esta capacidad infalible de seducir a cualquier hombre. Entonces Balak le dice: vas a ir al campamento de Israel y vas a seducir a Moisés. Como no había Facebook ni nada de esto, nadie sabía cómo se veía Moisés. Entonces le dice ella: ¿cómo voy a reconocer cuál es Moisés? Y el tipo le dice: mira, es un general sumamente conocido del ejército etíope, estuvo fue criado por el faraón de Egipto, es el
tipo que derrotó a todo Egipto, seguramente cuando llegues ahí, al señor que vas a ver vestido como un rey, ¿sí? A la persona que se vea más imponente y más importante, ese es Moisés. Resulta que Moisés no tenía esta costumbre de vestirse como un dignatario, como un rey, pero los príncipes de las tribus sí. Los 12 príncipes de las tribus se vestían como reyes. Y cuando Cosbi, que es el nombre de esta mujer, llega al tabernáculo, al campamento, y ve, obviamente va hacia el tabernáculo porque ve que es el lugar más importante, dice, ahí debe estar Moisés. ¿Sí? Si es toda una chocería de carpas y todo esto, y de golpe hay una construcción enorme con ¿sí? Terciopelos, oro, plata, todas estas cosas que vimos en la descripción del Mishkan, dice, ahí debe ser el palacio, ¿no? Y cuando llega, estaba la tribu de Shimón oficiando el servicio, y estaba Moisés, y estaba Aarón, y estaba Elazar, el hijo de Aarón, y estaba Pinjas, el nieto de Aarón. ¿No se había muerto Aarón? Para esa época no estaba muerto Aarón. No. Estaban todos, ¿sí? Y aparece esta mujer y encuentra al príncipe de la tribu de Shimón, Zimri, y porque lo ve todo vestido de esta forma, interpreta esta es la historia que nos cuentan, interpreta que es Moisés, lo seduce, o en realidad dice de que se vieron y en el momento en el que se acercaron, inmediatamente se sacaron la ropa y se acostaron encima del altar del tabernáculo, ¿sí? Sobre el altar donde se tenían que hacer los sacrificios que tenía que traer la tribu de Shimón, estos tipos terminan teniendo sexo sobre el altar. Y en el momento que esto empieza a ocurrir, la energía de este cortocircuito, por decirlo de alguna forma, que estos tipos están haciendo sobre el altar, empieza a caer gente muerta por todos lados del campamento. 24.000 personas mueren hasta el momento en el que Pinjas agarra un romaj, ¿sí? una lanza, que no siempre en la Torah una lanza es llamada romaj, pero en este caso sí, porque el valor numérico de romaj es 248, que es la misma cantidad de mitzvot positivas que hay en la Torah y la misma cantidad de partes del alma, del nivel de nefesh y del cuerpo, y por eso es que Pinjas está relacionada, la porción de Pinjas, con sanación. Y lo que dice la Torah es que los atraviesa y los mata a los dos. El Zohar dice que los, como uno enhebra una aguja ¿sí? Dice que los atraviesa por los órganos sexuales con la lanza y luego los levanta desde abajo y les atraviesa el corazón con la lanza sobre el altar. ¿Sí? Y en el momento que él hace esto, se detiene la plaga. ¿Sí? Pero no sin antes haberse muerto 24.000 personas en el proceso. Sabemos que son 24.000 no solo porque hay un censo después, sino porque la Torah se toma el trabajo hace 3.400 años atrás de decir que fueron 24.000 los que murieron. ¿No podrían haber muerto 23.990 o 24.100? Justo tiene que y se toma. Sabemos que la Torah es muy precisa y no gasta una letra si no tiene un sentido importante esa letra. Justo 24.000
Porque uno puede decir justo 10, 20, pero 24.000 le pega justo en el triple cero. Es raro, ¿no? Ahora, por otro lado, Pinjas es un sacerdote y como de los hijos de Aarón solo queda uno, porque los otros dos se murieron en la inauguración del Mishkan, Pinjas está en línea para ser sumo sacerdote. No es cualquiera, era un hombre joven, pero eventualmente el Elazar iba a ser sumo sacerdote, su papá, y eventualmente él iba a ser sumo sacerdote. Y si él iba a ser sumo sacerdote, seguramente los hijos mayores de sus familias, ¿sí?, iban a ser los primeros a quienes se les iba a ofrecer la posibilidad de ser Cohen Gadol. Ahora, un Cohen que mata a una persona, no solo no puede ser Cohen Gadol, no puede siquiera oficiar como Cohen. O sea, pierde el derecho sobre el sacerdocio, no puede bendecir más como Cohen, no puede, o sea, si existiera el templo, no puede ni siquiera hacer los trabajos comunes que hace un Cohen. No hablamos del trabajo del Cohen Gadol. Y lamentablemente, por la mala interpretación, vieron que a veces cuando doy los cursos de introducción o los seminarios estos como los secretos místicos, levanto una Torá y digo, por culpa de este libro 800 millones de personas fueron asesinadas. ¿Sí? Naciones Unidas dice que por culpa de la Biblia 800 millones de personas en la historia del mundo fueron asesinados en guerras santas, cruzadas, templarios, Inquisición, ¿sí?, todo en el nombre de Dios, de un Dios que aparece acá, ¿sí? Entonces, o hace varios miles de años que nos deberíamos de haber deshecho de este libro, porque es un asesino serial, ¿sí? Parece gracioso, pero cualquier otra cosa que existiera en una sociedad que produce semejante efecto, la sociedad se encarga de deshacerse de él. 800 millones de personas, es mucha gente, ¿eh? Y siempre digo, ¿es eso o no entendimos lo que dice? Bueno, de donde surge la idea de matar en nombre de Dios es de esta porción. O sea, esas 800 millones de personas que murieron en el mundo es por la mala interpretación de la porción de Pinjas. No es por la Torá en general, es porque las religiones hicieron de la porción de Pinjas un estandarte de que por celar a Dios se vale hasta matar. Si no, fíjense Pinjas, que no solo no fue castigado, sino que en lugar de perder el sacerdocio, Dios le prometió, le dijo a Moisés, ahora andá y decirle a Pinjas que tiene conmigo un pacto de paz, no importa lo que sea que haga el resto de su vida, tiene conmigo un Bediti Shalom, un pacto de paz. Y mi parte de lo que yo voy a cumplir de ese pacto es que él y toda su descendencia tienen asegurado ser los sumos sacerdotes de Israel. Entonces, está permitido matar si es en nombre de Dios, ¿sí? Y todos los años damos alguna otra explicación de qué fue lo que realmente hizo Pinjas y cómo en realidad lo más importante que tienen que saber es que Pinjas murió minutos después de haber matado a estas personas, ¿sí? La persona que fue y mató a estas dos personas en el altar murió minutos después de haber hecho eso, cuando vio que toda la tribu de
Shimón lo venían a linchar básicamente, acababa de matar a su rey, al príncipe de su tribu, la Torá dice de que se desvaneció, ¿sí? Se desmayó. Y cuando se despertó, toda la tribu de Shimón se hizo hacia atrás. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, vieron la gloria de Dios que lo favorecía por haber hecho lo que había hecho. No, lo que vieron fue a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón que habían muerto, encarnaron en el cuerpo muerto de Pinjas en forma de un ibur. ¿Sí? Por eso es que la porción comienza diciendo, dice, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Pinjas ben Elazar ben Aarón a Cohen, calmó mi furia, y en la traducción, esto es un libro ortodoxo, o sea, debería de tener un poco más cuidado en cómo traduce. De hecho viene de un movimiento hasídico que debería de tener alguna inclinación cabalística. Dice, y Dios habló con Moisés, Hashem habló con Moisés, para que transmita, Pinjas, hijo de Elazar y nieto del sacerdote Aarón, no dice nieto, dice Pinjas, ben Elazar, ben Aarón. Claro, ponen nieto porque Dios se equivocó en la Torá, ¿sí? O Moisés cuando le dictaron se equivocó porque dice hijo de Elazar, hijo de Aarón, y una persona no puede ser hijo de dos personas distintas. Y el Zohar claramente dice, no, el cuerpo era del hijo de Elazar, pero las almas, a quien transmítele que tal y tal cosa, que va a tener este pacto eterno y todo esto, es a las almas que están ahora ahí adentro, son las de los hijos de Aarón. ¿Sí? De golpe Pinjas se convirtió en el hermano de su papá. ¿Sí? Las almas que habían impregnado el cuerpo de Pinjas muerto eran las de Nadab y Abiú. Eso por un lado. Con lo cual, el Pinjas que fue y mató a estas personas no tuvo ninguna recompensa. ¿Sí? Lo que pasa es que para nosotros es muy difícil ver, entender que algo así pueda pasar, a menos que alguna vez hayas tenido una experiencia muy traumática, como un grave accidente, Hasbe Shalom, o como algo, realmente una experiencia traumática en donde después ves tu vida para atrás y decís, era otra persona la que vivió esa vida. ¿Sí? Gente que tiene muerte clínica y luego se despierta y dice, no, ¿sí? Y cambian totalmente sus vidas. Y cuando miran para atrás, tienen la memoria, porque el cuerpo que tienen tiene células que tienen la memoria, y dicen, pero es como si no fuera yo. Bueno, no era esa misma persona. ¿Sí? Dentro en las clases de reencarnación lo hemos explicado, no debería de llamarse las ruedas de las almas. ¿Sí? No deberían de llamarse Gilgulim, deberían llamarse el juego de las almas. Las almas en un cuerpo es un juego. ¿Sí? Se desarman y se juntan y de hecho una de las cosas que el Ari dice que uno debe de tratar de conseguir es poder reencarnar sin morirse. ¿Sí? Hasta da una fórmula de cómo cuando uno hace Kriyat Shema en la noche antes de dormir, cómo asegurarse de que si por esas cosas uno está listo para ascender, no tener que morir, sino que el alma que está en este momento en el cuerpo se vaya o que aunque no se vaya, que pierda el grip, el agarre que tiene sobre el cuerpo, para que un alma superior pueda entrar y desde ese momento, ¿sí? Ocupar y comportarse y expresarse a través de esa misma
encarnación. El anterior está ahí, ¿sí? Pero es como que el anterior eran cimientos nada más, y ahora de golpe hay paredes y hay un edificio, ¿sí? Y hay una estructura distinta. Eso por un lado, ¿no? El hecho de que este Pinhas no fue recompensado. Otra de las cosas interesantes acerca de esta porción es que en cualquier lugar de la Torá, no importa dónde sea, en cualquier lugar de la Torá, si una letra de la Torá se rompe y hay un espacio mayor al del tamaño de un cabello que separe una parte, la que sea, de otra parte de la letra, toda la Torá completa es inválida. ¿Sí? Es decir, no puede ser leída públicamente, pero inválida en el sentido que lo que hace una Torá, que es conectar el árbol de la vida, Etz HaHaim, con el mundo de Malhut, lo deja de hacer si una letra de las cientos de miles de letras que tiene se rompe lo suficiente como para que, ¿sí? Que el tamaño de un cabello, excepto por un lugar en donde no solo hay una letra que está rota, sino que si esa letra no está rota, toda la Torá es inválida. Y es en la palabra Shalom cuando le dice Lahem Omer, a él, a Pinhas dile, Ineni noten lo, que le voy a dar a él, et veliti shalom, un pacto de paz. Y en esta palabra shalom, que quiere decir paz, la letra Vav, ¿sí? Que la letra Vav sabemos que representa Zegampin, está a propósito quebrada a la mitad. Y si no está así, la Torá está mal hecha, ¿sí? Se queda invalidada. Es raro, ¿no? Y la pregunta es, sobre todo, ¿por qué Pinhas lo hizo? La verdad que antes de la clase, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque es Pinhas y es una parashá que tiene mucha expectativa. Leí muchas secciones del Zohar para elegir de qué sección hablar esta noche. Y leí todo lo del Ari de esta parashá. Y el resumen de todo lo que leí me hizo quitarme las ganas de leer ¿sí? La suma de todo, porque creo que es algo que nosotros sabemos que esta porción está relacionada a la sanación, ¿sí? Cuando una persona tiene una enfermedad y pregunta qué sección del Zohar puedo leer, escanear o tener conmigo, lo que sea, le decimos Pinhas. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que sana? Porque esta no es la porción de la salud, ¿sí? Esta es la porción de la sanación. La porción de la salud es Vayehi Jacob. La última porción del libro de Génesis es la que tiene que ver con energía de vida, ¿sí? Eso es, la salud es energía de vida. Sanación es cuando algo está roto, ¿sí? ¿Cómo se lo junta? Y nosotros sabemos que la enfermedad, que no solo la enfermedad, el Zohar dice que el ángel de la muerte mata a las personas desde adentro. Y que el campo de acción, el lugar desde donde mata, es desde la emoción humana, ¿sí?
El ángel en el único lugar en donde él opera es en Zeir Anpin. Y la verdad que parte también de lo que tengo dando vuelta en la cabeza de la importancia y lo que hay detrás de esta parashá, tiene mucho que ver con la explicación que dimos en Shabbat y ver la imagen del árbol. Los que no estuvieron no lo vieron, creo que lo pueden encontrar ¿en dónde? En la charla de Shabbat, en la página está subida. ¿En dónde? En las charlas de Shabbat, cuando entran al aula virtual de e-kabbalah.org, que es la página del aula virtual, y buscan charlas de Shabbat. En la charla de Shabbat, de este Shabbat pasado, la charla de Shabbat la subimos en streaming todas las semanas para la gente de los otros grupos del resto del mundo que hoy también, si alguien quiere escucharlo. Está un archivo que es un manuscrito. ¿Es que lo pongo? No, porque va a distraer. Hay un manuscrito de Rabbi Haim Vital que es un dibujo de el árbol de lo que es Adam Kadmon, del hombre primordial. En el grupo del viaje le pasó fortuna. ¿Cómo? En el grupo del viaje le pasó fortuna. Sí, no sé si se alcanza a ver desde ahí, pero es el árbol todo abierto. Todos los parsufim, los distintos estadios de lo interno de las distintas sefirot y demás, todo abierto. Y esto fue escrito, es un manuscrito de Rabbi Haim Vital, en un libro que medio de casualidad encontramos la semana pasada, que se llama Derush Adam Kadmon, que ayer pregunté Ayer pregunté en Ora Ganús si alguna vez habían escuchado de este nombre, de este libro, y me dicen que no, que si les puedo conseguir algo, lo que sea, que es un libro que de alguna forma en el año 1826 llegó al manuscrito a la biblioteca británica, y hay solo un microfilm del libro, pero no hay ninguna transcripción. O sea, nadie se tomó el trabajo de tipearlo y de pasarlo, está solo el manuscrito. Pero si para los que ya lo vieron, si prestan atención, es notable cómo Zeir Anpin en este dibujo parece una letra Vav. ¿Sí? Y nosotros sabemos que hay muchas cosas que rompen, que sabemos que cualquier enfermedad es la manifestación de un espacio de incoherencia entre lo físico y lo metafísico. Y el espacio de incoherencia entre lo metafísico y lo físico es el punto en donde Zeir Anpin toca a Malhut. Y el punto donde Zeir Anpin toca a Malhut se llama Yesod. Y no por nada, más de la mitad de las explicaciones del Zohar de esta semana hacen referencia a Yosef HaTzadik, ¿sí? Y explicaciones y cómo a Pinhas le agregaron la letra Yud a su nombre, mientras que a Yosef, después del episodio de la esposa de Potifara, hay dos lugares en donde el nombre Yosef aparece con una letra Hei extra. Otra cosa que no me quiero olvidar es la relación que hay, la mayor parte de lo que el Ariek escribe sobre la porción de Pinhas, que evidentemente tiene que ver con la sanación o con lo que enferma a las personas, y da un par de remedios. Es más, lo voy a buscar porque como sé que hay
da un par de remedios. Pero de lo que habla primordialmente el Ari es de este concepto de que supuestamente lo bueno que hizo Pinjas es dice Pinjas calmó mi furia contra el pueblo de Israel cuando decanó et kinati, vengó mi venganza, ¿sí? Y es, en la traducción ni siquiera lo menciona, dice calmó mi furia contra los israelitas porque me vindicó, o vindicó mi causa, ¿sí? Pero acá lo que dice es vengó mi venganza. Y después, más tarde, dice otra vez que le voy a dar el Keunat Olam, sacerdocio para siempre, Tajat Asher Kina le Eloab, porque él vengó o celó. La palabra Kina también quiere decir, tiene que ver con celos, celó a su Dios, pero no dice a su Dios, o sea, dice celó a Elohim, que es un aspecto de los nombres de Dios. La palabra Kiná tiene el mismo valor numérico que la palabra Kaas y tiene el mismo valor numérico que la palabra Mikve, 151. Y lo que es larga la explicación, no la voy a dar hoy porque fue justo la clase del año pasado que hablamos del tema de los enojos. Pero una de lo que más enferma a un ser humano, o sea, lo que más desconecta la bala hacia Anpin, es la ira, es el enojarse, los enojos. Y hay una explicación que la dimos el año pasado, pero eso pero si quieren escuchen la clase del año pasado, que explica cómo es que hay muchas interacciones del nombre Elohim que también dan el mismo valor numérico, ¿no? 151, y está toda la explicación. Pero lo que básicamente dice el Ari, que la persona tiene que celar, o sea, tiene que agregar o conectar con la energía de Yud-Kei Vav-Kei. Por otro lado dice de que tiene que hacer por lo menos mikve 2 veces por semana, los martes y los viernes, ¿sí? Para eliminar la ira, meditando en unas combinaciones de nombres Elohim y Aleph Keyut que aparecen acá, que el año pasado las mencionamos. Pero que lo que cura, dice Rabbi Haim Vital, y es muy gracioso porque cuando uno lee esto, nosotros sabemos que Rabbi Haim Vital aprendió todo esto porque el Ari necesitaba curarlo a él de la furia, de la ira, porque cada vez que se enojaba se olvidaba de todo lo que le habían enseñado. Y es gracioso porque mientras Rabbi Haim Vital lo va explicando, dice, pero en realidad no me acuerdo bien a dónde, en qué momento de los rezos hay que agregar estas kavanot, entonces recomiendo que lo hagas durante todo el día. Dice, y hay un montón de cosas, va 2 o 3 veces, dice, y en realidad no me acuerdo tal y tal cosa, ¿no? Porque cuando una persona se enoja, pierde la memoria. Y hay pocas herramientas que son más potentes que utiliza el ángel de la muerte o Satán para hacer que una persona caiga de su trabajo espiritual
como hacer que se olvide. ¿Sí? La memoria es todo. La memoria y la capacidad de conectar los eventos y las palabras y los sonidos y el olor y lo que sea en una misma imagen, es decir, el olor de un lugar de hace 20 años atrás en una circunstancia con lo que escuchaste ayer, en una misma imagen me refiero a que el tiempo y el espacio no existan y puedas ver la conexión, es la clave del crecimiento espiritual. Porque donde fallamos primordialmente es en no relacionar la causa con el efecto. Entonces cuando nos pasa algo bueno pensamos que tuvimos suerte, cuando nos pasa algo malo pensamos que la vida es así, es injusta y Dios en sus misteriosas formas de hacer las cosas, ahora me toca esto que no es tan bueno. Y no es así. Todo es un rompecabezas perfecto como el hilo que nosotros usamos para hacer la meditación de Rosh Hodesh, ¿sí? Son hilos eternos, son hilos de plata que unen eventos y episodios y cosas más allá de las vidas, más allá de los mundos, ¿sí? Es todo un sistema vivimos en un engranaje perpetuo que trata de propiciar nuestra corrección. Y la memoria se pierde cuando uno se enoja. Y uno se enoja porque no entiende. ¿Sí? Pero uno se enoja, dice Lari, porque cuando no entiende, juzga al otro. Y no quiere asumir que solo no entiende. ¿Sí? O sea, si duele, si es así, si te parece injusto, si lo que sea, sabes que el mundo está sostenido por estos billones de cables perfectos que unen todos los puntos en un estado de perfección. Si te parece injusto, lo que sucede es que no estás entendiendo, no es que es injusto. No hay tal cosa como algo injusto. Lo que sucede es que no entendés. Y cuando empezás a decir no entiendo, no digo que empieces a entender al día siguiente, pero eventualmente vas a ver películas de cómo son las cosas, de cómo son, de cómo fueron y de cómo van a ser. Y después tenés que, porque es parte del desafío y parte de la prueba de saber si realmente entendés que todo es perfecto. Porque si es difícil entender la realidad que te rodea, mucho más difícil es entender una película de un pasado que desacredita todo lo que crees. ¿Sí? O de un futuro que es imposible de que pase. Pero ahí está la prueba. La prueba está en aceptar que hay un diseño y que al final hace falta alguien que lo ejecute. Todo lo demás que pasa en la vida, ¿sí? El diseño no es nuestro. El diseño es cada una de sus almas, tiene un diseño sagrado desde el día de la creación del mundo. Lo que la vida de hoy es la creación tratando de hacer que te hagas cargo de tu destino. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene un diseño sagrado desde el día que la crea, no desde el día que nacimos. Cuando el mundo fue creado, en el Makshevet Abriá, en el pensamiento de la creación, estaba el pensamiento de qué es lo que vos ibas a hacer. Y lo que te ocurre hoy en la vida es la vida cagándote a trompadas para que asumas tu destino. ¿Sí? Para que te hagas cargo de lo que te toca hacer, de la vida que te toca vivir. Hoy hablaba con alguien y
estamos hablando de la vida y le decía, siento como que ya está, como que sé jugar, ¿sí? Sé jugar el juego, pero no tengo más ganas de jugar. Sé qué hacer cuando me salen cartas malas. Y sé que el juego no depende de las cartas que me salgan. Lo sé. Y sé que no sé cómo se dice en español, pero sé ¿sí? Sé que con la apuesta te puedo hacer pensar que tengo cartas más altas. Pero ya no y sé que puedo ganar. Pero ya no tengo ganas de ganar de esa forma. Tengo ganas de levantar las cartas y ver 4 ases. ¿Sí? Pero para eso uno tiene que estar all in. ¿Sí? Tenés que haber estado dispuesto a apostar todo antes. Y eso es lo que es tu destino. Tu destino es saber que si eso es lo que es, apostás todo. Todo, ¿no? Todo. O sea, sabes que le pones todo. Y después levantás y ves las cartas. Y las cartas no pueden no ser 4 ases. Sin intención de quitarle ningún mérito a lo que está escrito de lo que iba a leer, no sé si lo que viene puede ser tan contundente y ¿sí? Celar a tu Dios, celar lo que sea que es tu Dios, tu Yud-Kei-Vav-Kei, ¿sí? Lo que es la parte de ese Yud-Kei-Vav-Kei que te tocó precipitar en este mundo. Es dejar de jugar. Es poner todo en una sola cosa. Aunque sepas que de la otra forma sabes cómo ganar. Ok. Ok, vamos a leer esta sección que es cortita, relativamente. Dice, Rabbi Hia abrió la discusión diciendo: es una sección de Teilim, en donde otra vez, de Salmos, Salmo 81, versículo 6, en donde otra vez en escrituras sagradas aparece el nombre de Yosef con una letra Hei
que dice, y Yosef ordenó, esto es lo que Yosef ordenó como testimonio cuando salió de la tierra de Egipto. Dice, y escuché el lenguaje de él, un lenguaje que no conocía. Dice, hemos aprendido que un ángel le enseñó a Yosef 70 idiomas. Al igual que lo mismo sabemos acerca del faraón. Pero Yosef también conocía la lengua sagrada. Y por esto él era más grande que el faraón. Puesto que Paró no conocía el idioma hebreo. Y esto es lo que quiere decir cuando dice, escuché una lengua que él no conocía. Entonces, dice, si esto es así, ¿qué quiere decir o qué es el testimonio? ¿A qué se refiere con el testimonio? Y Rabbi Hiyá contestó, ven y mira, cuando Rabbi Hiyá contestó, ven y mira, cuando la esposa de Potifara lo alcanzó, fue por esta razón. Yosef se hacía el que él no entendía la lengua de su jefa. ¿Sí? Potifara era el ministro de Hacienda de Egipto, y la esposa de él estaba perdidamente enamorada de Yosef. Y Yosef estaba enamorado de ella también. ¿Sí? Pero tenían un pacto, Yosef tenía un pacto con Potifara. Potifara le dijo, ya vi que Dios te bendice en todo lo que haces, tenés derecho a hacer lo que quieras con mi casa. ¿Sí? El hombre, sí. Sí, tiene ese nombre de mujer, pero no sabemos en realidad cómo se llama la esposa de... Siempre aparece como la esposa de Potifara. Sí. Dice, todo menos acostarte con mi mujer, lo que sea que vos decidas sobre mi casa, eso se va a hacer. Y lo pone como gerente general de la casa Potifara. Que por supuesto era un clan y todo, pero lo pone como el dignatario del clan familiar, ¿no? A un tipo que lo acababa de comprar como esclavo. Y lo único que le dice es, lo que quieras, menos mi mujer, ¿no? Y Yosef siente una atracción sumamente fuerte por esta mujer, porque él no sabe en realidad que esta mujer es su sobrina. ¿Sí? Esta mujer es la hija de Diná, que cuando fue violada por el príncipe de los Shechmenites, de los Shechemenitas, no son Shemenitas, son de Shechem, es una pequeña tribu, un pueblo que vivía en lo que hoy es Nablus, en Israel, que el príncipe de este pueblo viola a la única hija mujer de... No está claro si fue violación, o sea, la Torá lo llama una violación o un secuestro, lo que sea, porque no pidió su mano, pero él se quería casar con ella. De hecho, después le pide a Jacob que si se puede casar y todo esto. Pero como la hija o que tienen... que no se conoce esto del hecho de quién es el hijo, es un hijo ilegítimo, se ve que es dado o quién sabe qué, pero la cosa es que termina siendo la esposa de Potifara. Y Yosef reconoce en esta mujer que hay una afinidad en el alma,
porque son chispas de la misma familia, de la misma raíz de alma. No solo eso, sino que eventualmente cuando Yosef se va a convertir en faraón de Egipto, se casa con la hija de esta señora, ¿sí? La mamá de Efraín y de Efraín y Menashe es la hija de Potifar. La cosa es que dice cuando lo alcanzó, se refiere a cuando se dio cuenta. Él le hacía creer a ella que no entendía el idioma que ella hablaba, y por eso como que se hacía el tonto de que no le entendía, que ella le tiraba onda, ¿sí? Pero él se hacía el tonto de que no entendía el idioma que ella hablaba y que no. Pero dice que cuando la Torá dice y lo alcanzó de sus vestimentas, ¿qué quiere decir esto en Bereshit 39:12? ¿Qué es lo que quiere decir? Lo alcanzó quiere decir que se dio cuenta de que él se estaba haciendo el tonto, puesto que de sus vestimentas de sus vestimentas, beged, la raíz de la palabra truco o engaño, begidá, están relacionadas, son de el mismo shoresh, la misma raíz que la palabra beged, que es vestimenta, porque en realidad la vestimenta de una persona es un truco, ¿sí? Una apariencia. Uno puede o debería de vestirse según, cómo se siente. La ropa que usa una persona es una manifestación de su Or Makif, ¿sí? Es un reflejo de la luz de la persona. Y es algo que es fácil, y es algo que todos lo entendemos así, aunque nunca lo hayamos oído. Y es algo que es fácilmente manipulable, ¿sí? Hay un dicho en inglés que dice, es antiguo ya, por eso ya les va a parecer poco el monto, pero el dicho dice, you want to have $1 million? Look like $1 million. Dress like $1 million. ¿Sí? ¿Querés tener $1 millón? Vete, que se te vea como $1 millón. Y después cualquier otro puede pensar que ¿sí? por la ropa que tenés puesta, transpolar ese gasto en tu ropa a lo que se imagina que puede ser lo que tengas en el banco, ¿sí? O la casa o lo que sea, solo de cómo una persona está vestida, ¿sí? Entonces tiene este aspecto de truco. Dice y el Espíritu Santo, que es Malhut, ¿sí? que es una apelación también a decir la Shejina cuando dice el Espíritu Santo, le suplicó a Yosef: no te mezcles con una mujer extraña. Esto de la mujer extraña es y está relacionado con Pinjas y todo esto, porque el concepto de mujer extraña es el Lamed, es el pecado original, pero y se dice Isha Zara, y el
pecado que cometieron los hermanos de Elazar Cohen, Nadab y Abiú, que son los que terminaron encarnando en Coso, es que trajeron un sacrificio que fue llamado un Esh Zara, que son las mismas letras, que quiere decir fuego extraño. Pero hay una relación entre también el concepto de fuego y la mujer como algo que despierta, y por eso es que esto está relacionado a la historia de Zimri y Cosbi, que de entre ellos se despertó este fuego que terminaron teniendo relaciones sobre el Mishkan. Entonces dice que el Espíritu Santo se le suplicó a Yosef que no se mezcle que no tenga relaciones con esta mujer. Dice, y esto nos enseña, dice el Zohar, que cualquier persona que se guarda a sí mismo de la forma en que, o se protege a sí mismo de la forma en que lo hizo Yosef, está destinado a ser unificado con la Shejinah, con el Espíritu Santo, y que pueda ser un hacedor o alguien que sostiene un testimonio de unión con la Shejinah, que es Malhut, con la abundancia, la riqueza de este mundo. Dice, ¿qué es Malhut? Malhut es la letra Hei. Sabemos que la última letra Hei del nombre Yud-Kei-Vav, que corresponde al mundo de Malhut. ¿Saben por qué la letra Hei es la que... La letra Hei, la primera letra Hei, está relacionada a Binah, porque el valor numérico de la letra Hei es 5, y dentro de los 5 hay 10 sefirot y corresponde a las 50 puertas de Binah. ¿Sí? Seiranpin está representada por una letra. Lo mismo ocurre con Jochma, que es la letra Yud, que con las 10 sefirot internas, y la letra Yud tiene valor numérico 10, representa al árbol completo, que son 100 sefirot. Mientras que la letra Vav tiene el valor numérico 6, la letra Vav, porque hay solo 6 sefirot de Seiranpin. Pero lo lógico hubiera sido, y por eso van a ver algunos nombres que tienen una letra Aleph, ¿sí? Que Malhut, que es 1, ¿sí? Que es este mundo, que es donde importa la unidad. Entonces debería de ser una letra 1, debería ser la letra que tiene el valor numérico 1, sin embargo tiene el valor numérico 5. ¿Saben por qué es? Porque solo en este mundo, porque no hay ninguna relación entre la palabra Malhut, entre los atributos de Malhut, nada con el número 5. Y sin embargo, la última letra que representa al mundo físico es el número 5. Pero es porque este es el único lugar en todo el universo físico o metafísico donde existe la Torah. ¿Sí? Este mundo está sostenido por los 5 libros de Moshe. ¿Sí? Ahí creo que es en la porción de esta semana que hay una explicación acerca de esto en el Zohar. Hay una explicación, si buscan en el Zohar de esta semana, hay una explicación que dice que todos los pueblos del mundo dependen de constelaciones, excepto el pueblo de Israel. Dice, y la razón no es porque el pueblo de Israel originalmente porque siempre estuvo por encima de, fue por la entrega de la Torá. Una vez que el pueblo de Israel recibió la Torá, quedó exento de la influencia de los astros. Dice, siempre y cuando la persona
immerse, ¿cómo se dice? Se sumerja al estudio de la Torá con la intención de cumplirla, ¿sí? No como algo intelectual, sino con la intención de cumplirla. Dice, por eso es que al nombre de Yosef se le agregó una letra Yud, una letra Hei, igual que al nombre de Pinhas se le agregó una letra Yud. Tiene que ver, porque también, lo que pasa es que es muy largo de explicarlo ahora, pero tiene que ver con que la palabra Kiná, este celo, cuando si se acuerdan la porción de la Torá que explica sobre la mujer, que el marido le entra un espíritu, ¿sí? En la Zotá, la mujer sospechada de infidelidad, dice, cuando un espíritu sagrado entra otra vez, un Ruach HaKodesh entra en la persona y el tipo siente celo, y había toda una explicación que esta idea de celo tiene que ver con funciona tanto en el cuidado que la persona tiene sobre su sexualidad con el que tiene sobre su espiritualidad, ¿sí? que son como equivalentes. Entonces, si la persona estudia Torah celosamente, por llamarlo de alguna forma, está protegido de que no es sujeto a las influencias astrales. Dice, esto también es así en el caso de la letra Yud que fue agregada al nombre de Pinhas. En la semana pasada Pinhas no tenía Yud, su nombre. Y a partir de ahora, cada vez que la Torá lo menciona con una letra adicional. Dice, porque como ellos cuidaron celosamente su convicción, tuvieron el mérito de que se les agregaran las letras Yud y la letra Hei del nombre Yud Kei Vav Hei. Ahora, Ravashlan hace una aclaración de todo esto y dice una cosa que es impresionante. Dice, con esta porción, con lo que ocurre en la porción de Pinhas, dice, la humanidad le gana una batalla o alcanza una victoria sobre el ángel de la muerte. Dice, las letras hebreas adicionales Hei y Yud, que fueron agregadas a los nombres de Yosef y Pinhas, respectivamente, indican una alteración en la naturaleza humana. ¿Sí? El trabajo que estas dos personas hicieron, Yosef en el caso de la gente y Pinhas en el caso de los sacerdotes, dice, alteraron la naturaleza humana y el aspecto divino del Creador fue inyectado en los hombres, en la gente. Dice, y todos nosotros hemos recibido esa inyección de divinidad en el mérito de Yosef y de Pinhas. Y nuestra esencia fue para siempre cambiada. Es decir, que no es algo que uno tiene que decir, bueno, mirá qué grandiosos que fueron Yosef y que fueron Pinhas. Es algo ellos alteraron nuestra esencia, es decir, que nosotros tenemos en nosotros lo que a ellos les costó muchísimo trabajo hacerlo, pero nosotros lo deberíamos de poder hacer fácilmente, ¿sí? Porque lo tenemos en nosotros. Ahora, son 10 minutos para las 10, y la verdad que este año prefiero terminar con esta historia. Según
según la gente que estudia Torah, no hay cosa más tremenda que alguien haya hecho en la historia como lo que hicieron Zimri y Cosbi. ¿Sí? Imagínense, ¿no? ¿Sí? Imagínate si fuera acá, sobre la bimá de donde hacemos Shabbat, ya te parecería tremendo. ¿Sí? Ahora, sí, con las patas como están. Alguien dijo provisoriamente vamos a atornillar las patas y seguimos con el provisorio. Mejor para evitar ese tipo sí, para evitar para que nadie se pierde. Ahora imagínense eso mismo sobre el Mishkan, o sea, sobre el Mizbeach del templo, de los sacrificios. Y todos lo ven como lo peor que lo que Zimri hizo. Zimri Ben Salú, Zimri Ben Salú, lo peor que una persona pudo haber hecho. Y Pinjas, el héroe de la película, por haber salvado o por haber celado lo más preciado para Dios. Y sé que voy a agarrarme de lugares que están un poco lejos, pero se unen, ¿sí? Recuerden en la historia de la matrona, según el Talmud y según el Ari, ¿qué es lo que hace Dios desde que creó el mundo? ¿Qué hace Dios desde que creó el mundo? Une parejas. ¿Sí? ¿Y qué más hace? Nada más. ¿Sí? Por 6 días y medio creó el mundo y lo creó perfecto, con leyes universales y un sistema eterno, perpetuo, que todo funciona sin la intervención de él. Sino ¿qué tipo de Dios ineficiente hubiera sido si cada cosa que pasa en el mundo él tuviera que estar micromanaging, ¿sí? Viendo cada cosita. Hizo un mundo con principios perfectos. Y como se aburre desde ese momento hasta el día del Gmar Tikkun, lo que hace, a lo que se dedica, dice el Ari, es a juntar parejas. Este con este con otro. Explicamos cuando vamos a visitar a Rabbi Yonatan Ben Uziel que en mi opinión Rabbi Yonatan Ben Uziel lo hizo a propósito, esto de no casarse, para que lo castiguen. Conocía tan bien el sistema que se hizo castigar de que lo dejen en el limbo durante los próximos 3000 y tantos años, y que lo que tiene que hacer es lo mismo que hace el Creador, ¿sí? En esencia es el único de todos los tzadikim que trabaja con Dios, ¿sí? Que trabaja de lo mismo que Dios. Y me encanta de esto de que no se rompe. Y vamos a terminar la clase de hoy con una historia de amor. No todos estuvieron en Shabbat y no todos la escucharon. Durante la ocupación romana en Israel, Rabbi Akiva era, dentro de los Tanaim, el máximo maestro de Kabbalah que existía. No había, de hecho no hubo nunca uno antes como él, y después hubieron
otros superiores a él, pero ninguno con el mérito que él tenía por la transformación que había hecho. ¿Sí? Está escrito en el Talmud que nadie tiene un alma más grande que la de Rabbi Akiva, no porque la de Rabbi Shimon Bar Yochai no sea enorme, sino porque ningún alma es comparable, ningún alma de un tzadik es comparable con la de Rabbi Akiva, porque Rabbi Akiva, el Zohar dice que lo que Rabbi Akiva hizo fue dice que hay dos tipos de tzadikim. Gente que nace tzadik, o sea que son almas que descienden al mundo para una misión específica, y son almas perfectas, vienen, hacen lo que tienen que hacer y se van. Con lo cual, lo que sea que construyen es desde un lugar de absoluta pureza. Mientras que hay otras personas que son casi como tzadikim. Para nosotros pensaríamos que son tzadikim, pero que la creación no los ve como tzadikim, porque no es la primera vez que encarnan. Es decir, terminan sus vidas como tzadikim, pero llegan a este mundo después de haber alcanzado un cierto nivel de corrección de una vida anterior, y todo lo que hacen en esta vida es perfecto, pero dice que lo que hacen es como si fuera que ellos llegan a una casa que no les pertenece y la remodelan y la hacen perfecta. ¿Sí? Es como que están trabajando sobre la herencia de otro. ¿Por qué? Porque en realidad están trabajando sobre... Ellos ya estuvieron acá en una vida y fallaron y dejaron una casita. Pero para cuando terminaron la vida, eran maestros constructores, ¿sí? Era un Miguel Ángel. Pero a ellos les quedó de la vida anterior una casita. Entonces cuando vuelven a nacer, toman esa casita y la remodelan y hacen... Dice que no es lo mismo que, por ejemplo, un tipo como el Ari, que llegan con un alma totalmente pura y hacen un castillo de la nada. Dice, esos son los dos tipos de tzadikim. Dice, pero después está Rabbi Akiva. Dice, Rabbi Akiva es la persona, y dice, no hay otros como Rabbi Akiva. Dice, Rabbi Akiva es la persona que nace y se encuentra que está en una casa, ¿sí? Y la mira y dice, no se puede construir un castillo sobre esta casa. Y demuele la casa y construye un castillo. No remodela. ¿Sí? Se deshace de todo lo que tenía de antes y comienza como un tzadik de los... pero es un tipo que Rabbi Akiva los primeros 40 años de su vida era una persona sumamente negativa. Sumamente negativa. Pero un día conoció a una mujer de la cual se enamoró, y cuando se acercó a hablar con ella, esta mujer le dijo, ni de casualidad mi papá me va a dejar que me case con una persona como vos. Dice, pero si me prometés que vas a meterte a una yeshiva a estudiar Torah, dice, nos casamos en secreto y yo te espero el tiempo que sea que te tenga que esperar. Y se casaron, no consumaron el matrimonio, y Rabbi Akiva se fue a estudiar y estudió durante 40 años. Y 40 años después volvió a vivir con esta mujer. Y al poco tiempo de que volvió a vivir con esta mujer, su primera esposa, tuvo varios hijos con ella, pero al poco tiempo, ¿cómo se llamaba? Rufus, ¿no? Un dignatario romano odiaba a Rabbi Akiva, no podía, esto fue antes de la destrucción del templo, entonces todavía no había un decreto de mandarlo a matar a Rabbi Akiva y todo esto.
el tipo lo odiaba a Rabbi Akiva porque odiaba que tuviera tantos alumnos, tanta gente que lo venerara, y le parecía que no, ¿cómo podía ser? Hasta este momento Rabbi Akiva era pobre, ¿sí? ¿Cómo podía ser que un tipo que sea pobre sea tan poderoso, ¿sí? Y sea y tenga tantos alumnos y todo esto, si el poder pasaba por la riqueza, no por él? Y este señor estaba casado con una mujer que era extremadamente hermosa. Y odiaba tanto a Rabbi Akiva que estuvo dispuesto a que su esposa se acueste con otro hombre con tal de hacer que Rabbi Akiva caiga espiritualmente, y le ordenó a su esposa a que fuera a seducir a Rabbi Akiva. ¿Sí? Y dicen que esta mujer era extremadamente hermosa y que cuando llegó a verlo a Rabbi Akiva, a tratar de seducirlo, dice que Rabbi Akiva la miró e hizo 3 cosas: se rió, escupió en el piso y lloró. Y esta tipa, que encima era en realidad era una mujer poderosa, era la esposa del romano, se ofendió por esto que él hizo. Imagínate, ella va a seducirlo, todo esto, y el tipo se le ríe en la cara, escupe en el piso y llora. Entonces la tipa le dice: demando de que me expliques por qué acabas de hacer esto que hiciste, ¿sí? Esta falta de respeto. Y Rabbi Akiva le dice: te voy a explicar solo 2 de las cosas que hice. Te voy a explicar por qué escupí en el piso y por qué lloré. Dice: lloro porque un día te vas a morir, y escupo sobre este piso porque son sus gusanos los que van un día a degradar toda la belleza que representás. Y ella le preguntó: ¿por qué te reíste? Y le dijo, y Rabbi Akiva le dijo: no te puedo decir. ¿Sí? Pero ella quedó tan impactada con que tanto la escupida al piso y el llanto fue porque él pensó en ella, ¿no? En que su belleza, en que un día iba a morir y que un día iba a estar en la tierra. Que eventualmente abandonó a su esposo, se convirtió al judaísmo, y es la famosa Rachel, la esposa de Rabbi Akiva. ¿Sí? Rabbi Akiva se casó en segundas nupcias con ella, y fue, es más, hay comentaristas que dicen de que es parecido a la historia de Jacob, ¿sí? De Jacob con Rachel, que esta mujer representaba a Lea. ¿Sí? Después de que Rabbi Akiva hizo todo un trabajo de crecimiento, de cambio, tuvo hijos y todo, se perfeccionó dentro de... Y a todo esto el tipo era pobre, y para cuando se casó con esta mujer, la hija del regente romano, en una pelea con el padre, tiró todas las joyas de la corona que habían llevado a Israel, y las joyas, ¿cómo se dice? They wash off. Se llegaron a la orilla del mar, en donde estaba Rabbi Akiva pidiendo. Nadie sabía cómo era que Rabbi Akiva podía sostener una yeshiva con miles y miles y miles de alumnos, y era porque había encontrado una cantidad de joyas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra parashá?
La razón por la cual Rabbi Akiva se rió es porque dice que en el momento en que la vio, reconoció que era Cosbi y que él era Zimri y que Balak y que el regente romano era Balak, que había mandado a su hija a seducir a Zimri. Ahora estaba haciendo lo mismo, mandando a su esposa, a su mujer, a seducir a Rabbi Akiva. Solo que esta vez Rabbi Akiva pudo resistirlo y hacer las cosas bien, ¿sí? Hacer las cosas como había que hacerlas, no como los había hecho la vez anterior. Y la razón por la cual pudo fue gracias a Pinhas. ¿Sí? Pinhas los mató sobre el altar, no porque estaba tratando de celar, en realidad tal vez sí, estaba tratando de celar a Dios. ¿Sí? Al único trabajo que hace Dios, que es unir almas gemelas. Y Pinhas vio en Cosbi y Zimri que eran almas gemelas, pero que el cortocircuito que estaban haciendo y el lugar de donde venían de deseo egoísta nunca iba a ser que se puedan unir. Y hacía falta que los mate sobre el altar, ¿sí? Un Cohen lo que hizo literalmente es que los sacrificó sobre el altar, porque el altar es el lugar en donde el alma animal, donde lo que se hacía era separar lo animal de lo humano y extraer esa... Y creo que lo más grandioso de esta, cuando hablamos de sanación y de reparar la emoción para... ¿sí? Unir la letra Vav, porque la persona que lee la Torah, cuando llega a la sección esta de Beriti Shalom, tiene que meditar en ver la letra entera. ¿Sí? Es un trabajo de unificar, de unir la emoción. Y creo que lo más inspirador que hay detrás de esta idea de Pinhas celando a Dios es que Pinhas literalmente dio su vida para propiciar que estas dos almas gemelas vuelvan a unirse o puedan por primera vez unirse. Y sabemos que recién después de que Rabbi Akiva se casó con Rachel, fue que le enseñé, que fueron los últimos 40 años de su vida en donde tuvo como alumnos a Rabbi Pinhas Ben Yair, a Rabbi Elazar y a Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Sí? Nosotros hoy tenemos el Zohar y el conocimiento de Kabbalah que hay en el mundo gracias a que Pinhas mató a estas dos personas sobre el altar ese día y dio su vida por eso. Y
sé exacto cómo decirlo, pero lo que pasa es que cuanto más tiempo pasa, se hace, el silencio hace que sea cada vez más difícil decirlo. Sobre todo porque no hace mucho tiempo alguien me escribió un mensaje en Facebook, de alguna forma excusándose del por qué no viene a tomar más clases. Y me decía que es como que, no me acuerdo las palabras exactas, pero que es como que, dice, fue algo así como, pareciera que te burlaras de la pequeñez de nuestras vidas. ¿Sí? Fue la frase que esta persona me escribió. Y todos tenemos en algún lugar, en alguna parte de nuestras vidas, un estado de pequeñez que lo que menos es mi intención burlarme de eso, pero si alguna responsabilidad tengo que asumir por estar sentado acá y no de aquel lado, es de por lo menos exponerla. No es mi intención burlarme, pero si alguien pretende que yo no exponga al otro en la pequeñez del área que sea, porque cuando digo la mitad de las cosas que digo, estoy pensando en la pequeñez de mi vida en esas áreas, pero mi responsabilidad desde este lado es exponerlo, y hay algunos que se la aguantan y otros que no. Y con el riesgo de sonar cursi, todos se acuerdan cómo se siente estar enamorados, ¿sí? Todos nos acordamos cómo se sentía cuando teníamos 16, 17 años y te gustaba esa chica, ¿sí? Y nadie se enferma cuando vibra en esa frecuencia, ¿sí? Nadie está cansado, ¿sí? Cuando estás ahí, sos invencible. Y otra vez, ante el riesgo de que después vengan y me reclamen, si hay algo para aprender de Pinhas y el por qué la porción de Pinhas tiene que ver con sanación, es porque no hay nada que pueda ir en contra de esa sensación de cuando tenías esos 16 años. ¿Sí? Entonces, si te podés enamorar de tu trabajo, de tu empresa, de tu emprendimiento, de lo que sea que haces, tenés que saber que sos invencible. Y si te das cuenta que no podés enamorarte de ese trabajo, tenés que decidir si
si seguís tratando de ganar con esas cartas o si asumís la pérdida y barajás y das de vuelta y ves si te salen esos 4 ases. Y así es con todo, no sé hasta qué punto vale la pena vivir una vida en donde no amas lo que haces. Donde no... O sea, seguro que podemos sobrevivirlo y podemos... pero hay un momento donde uno tiene que poner en la balanza y decir... ¿A cambio de qué? ¿De plata? Sí, generalmente tiene que ver con eso. En todos los sentidos lo digo. Hablaba hace unas semanas con una persona que cualquiera que te cuenta una situación así de una relación de pareja, el único consejo que podría haber es el divorcio, y el divorcio hace 30 años atrás, ¿no? No es que por algo que está pasando ahora, es algo que viene. Pero ¿y cómo sostenés una cosa así durante 30 y tantos años? Pero es muy costoso separarse. ¿Sí? Es increíble, porque al final es increíble en cuántos lugares al final después la respuesta es por una cantidad de dinero. O sea, ¿por qué sos infeliz? Por una cantidad de dinero. ¿Sí? Para no repartir la mitad que aparte le hago la pregunta, le digo, decime algo. No, la mayor parte del dinero que tenés, ¿cuándo lo hiciste? Y en los últimos, no sé, 15, 20 años. O sea, que te hubieras divorciado hace 30, igual hubieras, durante todos estos últimos 30 años, vuelto a hacer todo lo que... ¿sí? Pero es increíble cómo por un poquito de Malhut, ¿cómo se dice? We forsake. Resignamos Yesod. ¿Sí? Por un poquito de Malhut. Hay una frase en el Zohar de esta semana que en realidad la leí solo porque me llamó la atención por algo que dijo Ruti cuando estuvimos en el Hidra Rabbah, porque es un personaje que es poco mencionado en el Zohar, porque es una de las personas que murieron en el Hidra Rabbah, pero en su nombre hay en la porción de esta semana una sección, a ver si la encuentro, pero no importa, en una sección es Rabbi Lisa, donde cuestiona una frase de Teilim que dice que en el exilio de Babilonia la gente lloraba por Zion, los sabios lloraban, los tzadikim lloraban por Zion, y lo que él dice no debería de decir que lloraban por Jerusalén. ¿Sí? No es la misma cosa. ¿Sí? Mount Zion, por más que es el mismo lugar en donde está Jerusalén, no es lo mismo Jerusalén que Zion, porque Jerusalén es femenino, es Malhut, y Zion es Yesod. ¿Sí? Es lo que está por encima de... y la explicación que da el Zohar de todo esto es por quien lloraban eran por ellos, por los justos, que son llamados Yesod, como Yosef, Yesod, Yosef HaTzadik, ¿sí? Porque cuando la Shejinah está en exilio, Yesod no tiene la capacidad de dar todo lo que tiene para dar, ¿sí? Toda la beneficencia, y dice, los tzadikim lloran porque saben que el propósito, la idea de la creación es la abundancia sobre lo creado,
¿sí? Que lo creado tenga acceso a lo que sea que necesite para hacer lo que sea que él quiera hacer. Pero él tiene que querer hacer desde Yesod, no desde Malhut. No existe el concepto de que tengas lo que sea, los recursos que sea para que consigas de Malhut. Es al revés. Te doy lo que sea de Malhut si lo que querés es Yesod. ¿Sí? Porque Malhut es la vasija para Yesod. Pero lo que tenés que querer es eso, es Yesod, es lo metafísico. ¿Sí? Es celar a Dios. ¿Sí? Ser el guardián de que, ok, o listo, ya se me acabó este pedazo de Dios para precipitar, denme más. Pero eso no viene de Malhut. Eso viene de Zeranpin, eso viene de Yesod, viene de arriba. Y el mal negocio que hace la gente de privarse de ser feliz por plata. ¿Sí? Como si fuera porque piensan que la plata los va a hacer feliz, ¿sí? Que el dinero es lo que lo va a reemplazar. Si hay una mala transacción económica que una persona puede hacer, es cambiar luz por plata. Así que Besat Hashem, que tengamos en este Shabbat Pinchas el mérito de enamorarnos de nuestras vidas. ¿Sí? Y por lo menos de poder ver qué es lo que ya no te enamora tanto. Porque después, si lo que buscas es esa luz, cuando se mezclan las cartas, en cualquier momento pueden salir esos 4 ases. Y lo importante es contra quién uno juega. Uno está jugando contra uno mismo. Uno no me sirve tener, ¿sí?, 4-10 y que otro tenga 4-3. No me sirve ganar. ¿Se entiende? Lo que quiero son 4 ases. Tenemos que querer de la vida lo máximo que la vida puede dar. Y tenemos que estar dispuestos a apostarle todo a eso. Porque la vida no se trata de ganarle a otro. Se trata de sacarle todo lo que uno le puede sacar a lo que a uno le toca. Es lo que decía hace un rato, es tener como decimos en Argentina, es tener los huevos de asumir tu destino. Ok, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.